Mientras tanto, en algún lugar del jardín de la academia, estaban reunidos el profesor Morphine y Lucid. El profesor le comentaba que había escuchado que últimamente solo dormía 2 horas al día y que debía tener cuidado, ya que aún estaba en crecimiento. También escuchó que no había vuelto al club de fotosíntesis desde el primer día, y le preguntó si acaso no sentía pena por Nuda, y si tal vez también lo hacía para evitar encontrarse con él. Lucid respondió que no sabía qué decir ante tanta atención que le prestaba, aunque reconoció que todo lo que había dicho eran solo conjeturas. Añadió que si solo iba a seguir diciendo cosas absurdas, mejor se iría. El profesor, al escuchar esto, le dijo que si aún no sabía ser cortés con alguien que pudo haberse convertido en su hermano. Sin embargo, Lucid respondió que sí, esa era una posibilidad, pero que ya no lo era, porque había perdido contra él. Y que desde ahora no volviera a pretender conocerlo en la escuela. Al día siguiente, al término de las clases, mientras Nuda y Melody salían de la academia, vieron pasar a un grupo de personas con orejas de conejo. Nuda preguntó quiénes eran y qué cosas llevaban en la cabeza, si acaso eran hombres bestias. Melody le explicó que eran estudiantes de artes marciales, y que lo que llevaban en la cabeza era un gorro especial fabricado por el Club de Protección Animal. Nuda pensó en por qué no podía hacer lo mismo para su propio club, utilizando los materiales que tenía en su inventario y comprando un kit de artesanía en el almacén general. Luego le preguntó a Melody cómo estaba Vivaldi. Melody le dijo que creía que aún estaba durmiendo en el mundo de los espíritus, que no importaba cuántas veces lo llamara, él no respondía. Pensó que no podía decirle a Nuda que esa no era su verdadera preocupación, que en realidad era mucho más egoísta de lo que creía, que si Vivaldi no despertaba, tenía miedo de volver a ser la misma inútil de siempre. Pero al ver que Melody estaba decaída, Nuda le sugirió que salieran juntas, recordándole que le había dicho que le enseñaría una pastelería increíble que había en la ciudad. Y al salir de la academia, Nuda dijo que usaría su varita mágica, ya que ahora estaban fuera de la escuela y no habría ninguna violación de las reglas. Entonces preguntó si él también vendría. Fue entonces cuando Delta apareció, y Melody preguntó desde cuándo estaba allí. Nuda le dijo que si quería venir con ellas, solo debía decirlo. Delta respondió que no era así, que tenía algunos asuntos que atender en la herrería del centro. Pero Nuda, sin importarle, dijo que de igual manera estaba bien y que irían todos juntos. Cuando llegaron al pueblo, los ciudadanos, al verlos, se preguntaron si eran de la Academia Salt y si pertenecían a la aristocracia. Nuda le preguntó a Delta por qué no se quitaba la capucha, ya que era verano, y que solo con verlo usarla ella ya sentía calor. Al quitársela, todos a su alrededor lo miraron, preguntándose si acaso era un hombre bestia y si los hombres bestias también podían entrar a la academia. Nuda tocó una de sus orejas, mostrándole una sonrisa, y pensó que la afirmación de que el pueblo imperial discriminaba a los pueblos bestia del este era cierta. Aunque solo se mencionó brevemente en el juego, vio que la situación estaba mucho peor de lo que imaginaba. Mientras tanto, entre la multitud, un grupo de encapuchados los observaba. Uno de ellos comentó que estaban de suerte, pero otro preguntó si estaría bien enfrentarse a ellos, ya que eran 3 magos. El primero respondió que no debía preocuparse, ya que de todas formas eran principiantes, y que en su bando había un verdadero veterano, por lo que aniquilarlos no sería un problema. Cuando Nuda y los demás entraron a una tienda, Nuda preguntó el precio de un kit de artesanía de un alquimista de nivel medio. La vendedora le dijo que costaba 2 monedas de oro. Entonces Nuda, sin pensarlo, le pidió que le diera 200. La vendedora se sorprendió y le explicó que solo tenía 20 en la tienda, pero que preguntaría si había más stock en otras tiendas cercanas. Nuda le dijo que estaba bien, y que mientras tanto, mirarían otras cosas en la tienda. Delta, al escuchar esto, le dijo que disfrutara de sus compras, pero que él había dejado artículos en la herrería, así que iría allí. Y mientras salía, los encapuchados que los observaban comentaron que uno de ellos había salido, pero que no importaba, ya que parecía que las verdaderas ricas eran las chicas. Mientras tanto, Nuda y Melody continuaron de compras en otras tiendas, comprando más cosas caras. Y al tomar un descanso en la pastelería, Melody le preguntó si no estaba comprando demasiado para ella. Nuda respondió que nada de eso, que necesitaría trabajar más duro para gastar siquiera un solo grano de su riqueza. Pero Melody pensó que cuando Vivaldi despertara, entrenaría más para convertirse en la mejor espíritu del continente y así poder ayudar a Nuda. Mientras tanto,
Afuera de la pastelería, los encapuchados seguían observando, preguntándose qué más irían a comprar y cuánto habrían gastado hasta ahora. Pero estaban seguros de que, definitivamente, hoy conseguirían una buena ganancia. Y al caer la tarde, Nuda y Melody caminaban por las calles del pueblo. Uno de los encapuchados comentó que ya venía, y que su mago se preparara. Mientras tanto, el mago dijo que, tan pronto como se acercaran, las arrastraría al callejón y las noquearía con su magia. Sin embargo, en ese momento, es atrapado por unos tentáculos, al igual que los demás encapuchados. Apareció Delta, y el mago, sorprendido, le preguntó quién era él y desde cuándo estaba allí. Delta respondió que se encargaba de limpiar la basura, y que había estado ahí desde el principio. Añadió que si sabía quién era él, el camino al más allá sería más fácil. Y al desaparecer a los encapuchados, dijo que su jefa no tenía tiempo para jugar con ellos. En el fin de semana, en el salón Ruby, Nuda estaba tratando de hacer un accesorio. Comentó que si seguía haciendo eso, terminaría sin cuello, ya que cuando jugaba, era mucho más fácil y cómodo. Y finalmente, logró terminarlo. Mientras tanto, en el dormitorio Onyx, Lucid estaba encerrado en su habitación, pensando por qué tenía apetitos y se tomó la pastilla de ese día. De repente, alguien tocó su puerta, y él, molesto, dijo que si era su mayordomo, le había dicho que no lo molestara. Sin embargo, siguieron tocando, por lo que salió de la habitación, diciendo que había dicho que no lo molestaran. Al ver a Nuda, le preguntó cómo había llegado allí. Ella respondió que el guardia ya la conocía y seguramente pensó que eran amigos cercanos. Luego le entregó el accesorio que había hecho, explicando que era para él, un símbolo de que pertenecía al club de fotosíntesis. A pesar de no asistir mucho, seguía siendo un miembro. Además, le agregó un encantamiento para mejorar su concentración, lo que le había costado mucho trabajo. Pidiéndole que se apurara y le diera las gracias. Lucid pensó que había escuchado que las herramientas mágicas tipo reloj eran muy delicadas y requerían mucho trabajo. Se preguntó cómo alguien podía darle algo tan valioso tan fácilmente, sin pedir nada a cambio. Nuda le preguntó si estaba tan impresionado o si simplemente se había quedado callado. En ese momento, Lucid se tambaleó y comenzó a caer encima de Nuda. Y ella diciendo, si finalmente estaba mostrando su verdadera cara, si creía que eso lo haría parecer un hombre. Le aclaró que no le servía de nada fingir desmayarse. Pero al percatarse que él estaba caliente. Lo intentó despertar, pero al ver que no respondía, decidió cargarlo y llevarlo a la enfermería. En la enfermería, cuando Lucid despertó, se preguntó en dónde estaba. Nuda le explicó que se había desmayado por exceso de trabajo y desnutrición, y por eso lo había traído allí. Que era patético que hubiera estado comiendo tan mal todo ese tiempo. Lucid respondió que era la primera vez que le decían eso, y que no tenía tiempo para quedarse allí. Nuda le dijo que no importaba, que por ahora comiera. Una vez que terminó, le dijo que se recostara para ponerle una lámina de calor. Y mientras lo hacía, pensó que estaba siendo un buen chico, y se preguntó si sería porque estaba enfermo. No podía creer que creciera para convertirse en el jefe que destruiría el mundo, pero a sus ojos, seguía siendo simplemente un niño de 17 años. Luego le dice, que parecía que el hijo del duque padecía de desnutrición, y le preguntó si se había estado alimentando correctamente. Lucid dijo que el diagnóstico debía ser erróneo, ya que tomaba su comida con pastillas. Nuda le preguntó si estaba loco, que si seguía así, terminaría muy mal. Le advirtió que, un día de esos, sobrepasaría sus límites. Pero Lucid insistió en que no tenía límites, que todo lo superaría con esfuerzo. Nuda le explicó que eso no era algo que pudiera superar. Le dio un ejemplo, si tenía una pluma sin tinta, no importaba cuánto la apretara, no saldría nada. Necesitaba recargar la tinta para que funcionara. Le dijo que descansara y comiera lo suficiente, porque si lo entendía bien, ahora debía descansar mientras obtenía el cuidado adecuado de la enfermera. Y al día siguiente, en el club de fotosíntesis, Nuda ve llegar a Lucid, diciendo que al fin había venido. Él comentó que había pasado mucho tiempo y preguntó cómo estaban todos. Sin embargo, se dio cuenta que el nivel de todos habían aumentado drásticamente. Le preguntó a Nuda qué les había hecho. Ella, sonriendo,
respondió que no había hecho nada, solo los había alimentado bien. Luego le preguntó si él estaba bien para regresar tan pronto, si se le había ido la fiebre. Lucid respondió que sí, lo suficiente como para moverse. Añadió que pronto pagaría la deuda de ayer, y que también estaba usando bien su regalo que le dio. Nuda, poniendo una mano en su cabeza, dijo que si eso era lo que quería decirle, estaba bien, que era un buen chico. La princesa y Melody se sorprendieron al ver la escena. La princesa pensó que Lucid, quien no solía tolerar el contacto físico, se comportaba de manera tan tranquila. De alguna manera, la atmósfera entre ellos parecía haber cambiado un poco. Lucid apartó la mano de Nuda y le pidió que no lo tocara, mientras pensaba que todos estaban sorprendentemente estables en comparación con hace 2 semanas. Sin embargo, la que más había crecido era Melody. Se acercó a ella, preguntándole dónde estaba su espíritu de la luz, y le pidió que lo invocara, ya que estaba curioso por ver cuánto había crecido. Entonces, Melody respondió que durante todo ese tiempo, Nuda, quien era la jefa de esa sección, se había esforzado demasiado. Creía que no era razonable que Lucid recibiera ese reloj cuando ni siquiera había asistido al club hasta ese momento. Lucid, al escuchar esto, comentó que le parecía que no era bienvenido allí, por lo que debía irse. Nuda, al escuchar a Melody, le preguntó qué le pasaba y si acaso la había hecho sentir mal por algo. Melody le respondió que no había nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Lucid, al irse, pensó que era de esperar, ya que ella siempre corría hacia Melody primero. Después de eso, al salir, Nuda recordó que Melody le había dicho que no le gustaba verla a ella sufrir y que no podía perdonarlo. Nuda dice que nunca imaginó que Melody pensara de esa manera y que no podía decir nada, ya que sabía que estaban enojados por ella. Aunque estaban destinados a convertirse en archienemigos en el futuro, Nuda no soportaba ver a sus amigos peleando entre sí. Y después de haber hablado con Melody, ahora le tocaba a Lucid. Abrió un minimapa y, al ver su ubicación, se preguntó qué hacía allí. Y mientras se dirigía hacia él, pensaba que era conveniente tener la función de posicionamiento en el reloj de Lucid. Cuando lo encontró, vio que estaba tosiendo sangre y se asustó, preguntándole si estaba bien. Lucid, sin embargo, le dijo que qué hacía allí y que debería regresar rápido a la escuela. Nuda le respondió que, si iba a fingir, al menos se limpiara la sangre de la boca. Se preguntó qué le pasaba, y de dónde venía ese olor dulce. El aroma a cereza, justo antes de que la sangre se pudriera, y un leve olor a quemado. Preguntando si podría ser acaso la pesadilla negra. En ese momento, Lucid rápidamente la arrinconó y amenazándola, le preguntó de dónde conocía el veneno de la organización. Le preguntó si la torre le había ordenado que lo vigilara. Y que hoy definitivamente tiene que escuchar quién es ella. Mientras tanto, Nuda pensaba que la pesadilla negra tenía como síntomas principales migrañas crónicas, insomnio y hemoptisis. A primera vista, parecería que llevar una vida normal sería posible, pero si no se suprime, tomando neutralizadores constantemente, era un veneno extremo que causaba un dolor terrible y detenía el corazón. Era un veneno cruel cuya fórmula solo se desbloqueaba cuando el usuario superaba el nivel 90. Preguntándose, si acaso en ese mundo ya existían personas de nivel máximo además de ella. Entonces, le preguntó a Lucid qué organización estaba mencionando, ya que no sabía de qué hablaba. Sin embargo, le dijo que sabía una cosa, él no estaba allí porque quisiera estarlo. Si fuera un subordinado leal, no habrían tenido que amenazarlo con ese veneno. Comprendió que debía tener curiosidad sobre su identidad, pero lo que más le importaba ahora era la correa que tenía sobre él, pues podía solucionarlo. Ofreciéndole preparar un antídoto para la pesadilla negra. Lucid le respondió que eso era mentira, ya que se suponía que solo el que había creado el veneno podía deshacerlo. Nuda, al escuchar esto, abrió su inventario y sacó una poción. Lucid, al ver la poción, reconoció que era el neutralizador Kirus. Nuda le dijo que, si estaba en el punto en el que comenzaba a sangrar, ya había llegado a la etapa final de la adicción. Si tomaba el antídoto en su estado actual, su corazón se sobrecargaría y moriría. Y tenía que tomarse su tiempo para neutralizar lentamente el veneno. Lucid, desconfiado, le preguntó cómo podía saber que no estaba mintiendo. Le comentó que, últimamente,
había escuchado rumores de que en las casas de subastas clandestinas de la capital circulaban falsificaciones sofisticadas. Parecía que la situación era bastante grave y que el propietario de Quirus había decidido investigar la verdad personalmente. Nuda le preguntó si hablaba del alquimista del amanecer. Lucid respondió que sí, el mayor alquimista del continente se encontraba ahora en el Imperio. Pero al empeorar la maldición, Nuda insistió en que bebiera la poción, asegurándole que era real. Pero Lucid se negó. Entonces, Nuda dice que entiende su personalidad, y ya había pensado que no la tomaría tranquilamente. Entonces, se toma la poción ella misma, luego lo agarró y le dio de beber como si estuviera realizando una maniobra de resucitación, RCP. Pensando que lo hacía por su bien. Mientras tanto, en otro lugar, alguien preguntaba si estaba seguro, y el otro respondía que sí, que un cuervo lo había confirmado. Se decía que el alquimista del amanecer llevaba meses sin aparecer en la sede de Quirus. Quien estaba allí era el profesor Morfín, quien preguntó si finalmente había comenzado a moverse. Que había valido la pena lanzar un señuelo. Luego pregunta si se había informado a alguien más sobre este hecho. El encapuchado respondió que entre los ejecutivos solo él, el señor Morfín, lo sabía. Cuando el encapuchado se marchaba, Morfín le dijo que lo llamara nuevamente en cualquier momento. Se quedó solo, pensativo, dijo, la diosa me susurró, la estrella más alta del amanecer interferirá con vuestra causa. Pensó que la mayoría de los acuerdos solían ser ambiguos, pero la confianza que recibió de la parte superior claramente señalaba a una persona específica. El destino parecía estar presionando poco a poco, y pensó que era el momento de cumplir con su tarea pendiente. Debería ser el primero en capturarlo, y descubrir su verdadera identidad y todos sus secretos. Se preguntó si debía persuadirlo o eliminarlo, pero de cualquier manera, todo esto resultaba mucho más interesante que ser el guardián de un mocoso arrogante. Ahora solo debía esperar, aplicando miel en la trampa que había preparado exclusivamente para él, el alquimista del amanecer.